Decíamos que nuestra manera de abordar el mundo, nuestra manera tan occidental, tiene una estructura binaria, una estructura dicotómica, o como le han llamado en la lingüística y en la filosofía, una estructura arbórea. Hemos hablado en otros episodios de eso. Nuestra estructura va teniendo un tronco y de ahí ramas que se dividen de dos en dos. Y todo lo pensamos en términos de oposiciones binarias, ¿no? A o B. En tal caso, A o B o C. Pero siempre la disyunción es nuestra categoría. La disyunción es la letra O. Está expresada en la letra O. Y hemos hablado mucho acá sobre cómo el lenguaje nos determina nuestra manera de pensar. Tal vez es la gran de las varias, de las al menos 3 heridas narcisistas de la humanidad o de Occidente de los últimos siglos, la más dura de aceptar. La más dura de aceptar. Que estamos condicionados por el lenguaje que hablamos. No lo queremos pensar, no lo queremos aceptar, está bien. En la vida cotidiana, cuando vamos a comprar las verduras, no nos hace falta saber esto. Pero cuando enfrentamos otros problemas un poco más amplios, más grandes, más complejos, está bueno saber que no somos libres de pensar, que nuestra opinión no está basada en un juicio absolutamente liberado de todo acondicionamiento, sino que además de todos los que ya hemos expuesto acá, de nuestros condicionamientos culturales y demás, condicionamiento del lenguaje, porque los otros, pongámosle que tenemos diferencias, que unos vienen de acá, otros de allá, unos vienen de Rusia y otros de Italia y otros son más nativos americanos, y nos encontramos hoy acá en este territorio, por ejemplo, en Capilla del Monte, y creemos que somos todos iguales, o que estamos todos en las mismas condiciones. Sin embargo, venimos de civilizaciones distintas. Compartimos un lenguaje, y eso sí es verdad. Aunque tiene diferencias, unos hablamos de una manera, otros de otra, pero la estructura de nuestro lenguaje nos condiciona. Eso es difícil de aceptar, porque ¿qué tendría que ver? Si el lenguaje lo que hace es solamente una herramienta para expresar lo que pienso, ¿no? Para nombrar una cosa, y yo digo micrófono y señalo el micrófono, y es evidente que hay una identidad entre la palabra y la cosa. Y si digo mate, acá está el mate, y el mate es el mate, y lo estoy expresando simplemente. Es una herramienta, una especie de puente entre el pensamiento y la realidad. Bueno, lamento decir que ya sabemos que no es así, que las palabras no expresan limpia y asépticamente lo que queremos expresar o representen a los conceptos. Hay una opacidad, una oscuridad en el medio, algo que interrumpe esa transparencia de las cosas. ¿Por qué? Porque vos entendés una cosa y yo entiendo otra. Y también porque cuando hablamos, por ejemplo, en forma de sujeto y predicado, ¿qué otra forma habría de hablar? ¿Cómo? ¿Se puede hablar de otra manera? ¿Puedo decir casa, perro, árbol? ¿Puedo decir casa, perro, caí? ¿Puedo hablar de otra manera? ¿Podría nombrar las cosas con otra lógica? No, sería una locura. Una locura, precisamente. Estaría fuera de la razón, porque nuestra razón piensa en términos de sujeto y predicado, y también piensa en términos de oposiciones binarias. Y cuando imaginamos todo en términos de A o B, hombre o mujer, por ejemplo, algo más contemporáneo, nos olvidamos que tal vez exista una forma conjuntiva de expresarnos, es decir, con la conjunción, con la letra I. Puede ser A, I, B, y en tal caso también C. ¿Puedo ser hombre y mujer a la vez, por ejemplo? No en términos de como tal vez tradicionalmente nos pensamos, pero sí en términos de identidad. ¿Puedo devenir mujer, devenir hombre?
puede haber un devenir, puedo salir de la idea de una sustancia única e indivisible y con una identidad totalmente determinada, fija para siempre, y que entonces no me permite la apertura al afuera. Bueno, algo de esto vamos a hablar en estas 2 columnas que nos vamos a permitir hoy y que, bueno, capaz que la estás escuchando en vivo o en diferido en nuestro canal de YouTube. Acordate de darle, suscribirte, darle me gusta y sumar, compartirlo con amigos también para que, bueno, sigamos pensando juntos y molestarlos de paso. Los molestás con una columna filosófica. Decía que vamos a ver cómo enfrentamos los desafíos del siglo XXI. Son desafíos complejos, desafíos que nunca la humanidad había enfrentado, al menos no en esta dimensión, y que vamos a tener que tener nuevas herramientas, por lo menos tal vez desafiar las estructuras que teníamos. Traemos, para ver esto, podríamos traer un montón de autores, de pensadores, de textos escritos, de artículos. Bueno, vamos a volver a traer al israelí. Complejo, ¿no? Qué momento para traer un israelí que está muy descontento con su gobierno, de todos modos. Yuval Harari, este historiador muy exitoso, muy bestseller, y que en los últimos días particularmente viene teniendo también algunas expresiones en relación sobre todo a la inteligencia artificial. Saben que en los últimos días hubo unos avances que la ciencia en general dijo, che, pará, ¿qué hacemos con esto? Una inteligencia artificial japonesa desafió completamente su propia programación, su algoritmo, para su determinación, su programación humana, la salteó y empezó a reprogramarse a sí misma. Bueno, lo que se conoce como la disrupción y que se esperaba que pudiera ser inminente, sucedió, y entonces reaparecen los autores que venían diciendo, che, a ver cómo enfrentamos esto. ¿Qué hacemos con eso? ¿Negarlo? No parece del todo eficiente. Rechazarlo de manera determinante y decir yo no escucho. Cancelo. Bueno, no parece estar funcionando. Porque hay algo de este avance que se va comiendo también nuestra propia posibilidad de determinarlo, ¿no? Ya como que tiene independencia. El asunto es cómo lo enfrentamos, cómo lo regulamos, por ejemplo, cómo le damos características humanas, características naturales, cómo lo podemos procesar a todo esto. Bueno, vamos a algunos de estos desafíos y posibles soluciones que, entre otros, Harari nos ayuda a pensar. La primera es la revolución tecnológica y la inteligencia artificial, que puede transformar claramente y radicalmente, y creo que todos lo sabemos, unos más, unos menos, la sociedad, la economía, la política, nuestras propias relaciones humanas, como ya lo está haciendo de manera absolutamente determinante. Bueno, por ejemplo, tiene los desafíos del desempleo masivo y la desigualdad, algo que ya se está viendo, que ya impacta de manera muy determinante. Estados Unidos particularmente está haciendo hoy por hoy marchas, movilizaciones, huelgas de sectores muy claros, muy claves de la cultura. Por ejemplo, Hollywood va a dejar de tener actores en un momento porque, bueno, se puede hacer ya con inteligencia artificial cualquier contenido, pero también las tecnologías de venta online y todo lo que eso está implicando, la robótica, etcétera. Bueno, está dejando a muchísima gente, pero esto no es como en otras épocas del capitalismo. Bueno, hay un cambio tecnológico, unos quedan afuera, vienen otros, se capacitan. No, esto parece inexorable. El desempleo masivo y la desigualdad, pero que además está atado a otro problema, que es la aparición de una clase inútil. Una clase inútil. Las clases sociales que hasta ahora dividíamos más o menos entre clase dominante o dueños de los medios de producción, la clase capitalista, y los proletarios o la clase trabajadora, aquellos que, bueno, no son dueños de los medios de producción, que se rebuscan ofreciendo su fuerza de trabajo a otro que tiene, por situaciones que no vamos a analizar acá, la propiedad de los medios de producción. Bueno,
Ahora existe una tercer clase, la clase inútil, una clase que no va a servir, que no sirve porque las capacidades que se necesitan para el nuevo salto evolutivo tecnológico en el plano laboral, bueno, requiere de muy poca gente. Y hay muchísima, una gran parte de la humanidad, si no la mayoría, que queda fuera de estas capacidades. Gran masa de personas sin las habilidades necesarias para contribuir, entre comillas, a la economía. Por supuesto, esto lo pongo en los términos de la economía de mercado. Ya vamos a ver cómo, evidentemente, hay una posibilidad de no ver esto como un monstruo, es decir, la tecnología pueda ayudar a liberar fuerzas productivas y fuerzas de trabajo, y que ese trabajo, esa fuerza colectiva, esa inteligencia colectiva humana, pueda desplegarse en el cuidado de la casa común, por ejemplo, en el cuidado de la comunidad, en el cuidado del otro, y no necesariamente en tener que producir plusvalía o generar un ingreso para poder sobrevivir, porque eso debería estar garantizado. Bueno, la concentración del poder en manos de unos pocos es el tercer problema que trae esta revolución tecnológica, la inteligencia artificial y las tecnologías disruptivas. La concentración a través de la inteligencia artificial se ha hecho como nunca antes en la humanidad, en pocos años, en menos de 10 años, se ha acumulado la riqueza humana en estas multinacionales tecnológicas. Hoy tienen no solo el dominio, ustedes saben, esta semana Mark Zuckerberg se transformó en el segundo hombre más rico del mundo. El primero es Elon Musk, el tercero Jeff Bezos. Bueno, los tres propietarios de las plataformas digitales más importantes del planeta. Hablamos de Twitter, hablamos de Meta, hablamos de Amazon. Bueno, evidentemente, y ni hablar de Google, ¿no? Que tiene propietarios más difusos, entonces, bueno, no aparece entre los hombres más ricos, pero es hoy la multinacional más poderosa en términos de influencia, en términos de capacidad de determinar el futuro humano, y cada vez más. Esa acumulación, esa concentración de poder en las corporaciones tecnológicas, bueno, tienen el riesgo de tener un control totalmente desproporcionado sobre el resto de la humanidad. ¿Cómo abordar estos problemas? Bueno, diseño de sistemas educativos. Esto es lo que propone Yuval Harari, lo dejo para pensarlo, es un gran desafío. Los sistemas educativos que tenemos todavía responden a los modelos del siglo XIX, ¿no? Son los modelos educativos, un aula, un docente que trae conocimientos acumulados en libros y que en esa memorización de conocimiento y en la preparación de un sujeto especificado para determinado trabajo, bueno, se va a desarrollar en su vida. Esa sociedad ya no está más, no existe más. Podemos cuestionarla, por supuesto, podemos construir otra. Sí, la verdad que tiene rasgos positivos, interesantes, incluso liberadores, emancipadores, pero hay que abordarlos y hay que construir un tipo de educación que nos permita manejar, por ejemplo, criterios emocionales, manejar estas tecnologías con criterios propios, manejar también cierta variabilidad en el empleo, en la búsqueda de capacidades. Bueno, desafíos que también tenemos. La renta básica universal, de la que hablábamos recién, no puede ser que vivamos como un infierno toda la humanidad, que un par de empresas corporativas determinen que la inteligencia artificial y las tecnologías no nos van a dejar otra salida que la desocupación, la miseria, la inutilidad, la futilidad de la vida. Bueno, no es inexorable. Podemos construir, por ejemplo, herramientas como la renta básica que nos permitan que cada persona en este mundo, por nacer, por existir, por ser un ser humano, tenga un ingreso básico que le permita, básicamente, techo, tierra, alimento, y que pueda desplegar su vida en otras cosas, consiga o no consiga empleo, porque ya no es una decisión. Y eso nadie está exento, ¿eh? Si lo pensáis y decís, a ver, los vagos, bueno, nadie está exento, cualquiera puede quedar mañana totalmente fuera de este sistema laboral. Y por último, la regulación de las grandes corporaciones tecnológicas. Algo que recién ahora se empieza a hablar a través de lo que pasó en Brasil, por ejemplo,
que tuvo que ponerle un freno a Twitter porque no respetaba la soberanía de su país, las determinaciones judiciales que daba la Corte Suprema en relación a la necesidad de que brinden información sobre noticias falsas, sobre sus usuarios, algunos usuarios que cometen delitos, etcétera. Bueno, están por encima y habrá que tener regulaciones. Por ejemplo, el anonimato. No puede seguir existiendo el anonimato en redes sociales. Es absolutamente alocado y ya nos está produciendo un desequilibrio psíquico, emocional, informativo y un impacto en las democracias que es demasiado, demasiado determinante. Bueno, claro, esto como otros problemas no se pueden resolver localmente. Nadie lo puede resolver solo. Hay que enfrentarlo globalmente. Hay que empezar a poner criterios, hay que empezar a debatirlo globalmente. Pero sí es verdad que existe la posibilidad de actuar localmente y que un país como Brasil pueda tomar una determinación soberana o también una provincia o una ciudad o un municipio y de ahí a pequeñas islas donde podamos tomar decisiones soberanas de cómo regulamos esas redes. Obviamente el poder que tienen hace que el poder que las enfrente también necesite una acumulación de al menos sectores muy grandes de la humanidad que le pongan regulaciones. Ahí entra debate, por ejemplo, sobre la utilidad o no de la ONU o de algún organismo internacional que empiece a poder dar estos debates y poder poner criterios comunes. Hoy por hoy no parece ser la ONU un instrumento claro, un instrumento que pueda determinar. De hecho, la Agenda 2030, por ejemplo, para la sostenibilidad, bueno, son una serie de principios y de frases muy bonitas, que en la práctica lo único que encuentran es, primero, más del 50% de los países no avanzó más que unos pasos. Un 30 y pico por ciento ni siquiera avanzó nada. El resto no se sabe, no hay información. Es decir, hay unos principios que se acuden, que tienden a más no cambiar el sistema, a buscar como una modalidad eh, de recicle del sistema que proponernos desafiar precisamente los criterios con los que vivimos. Por último, para ir cerrando, la crisis ecológica y el cambio climático evidentemente también es un problema que nadie puede resolver solo, pero que a la vez se actúa localmente. Por eso las dicotomías sobre globalismo o soberanía, sobre si estoy o no a favor de la ONU, de las discusiones globales, si está bien que Javier Milei se oponga, o Jair Bolsonaro o Donald Trump, que buscan precisamente forzar a que no haya una regulación global, una regulación como humanidad, porque están en contra de cualquier colectivismo, cualquier forma colectiva de decisión y de enfrentamiento sobre la decisión de los más poderosos. Bueno, ellos tienen sus motivos, otros tienen otros, pero no funciona. La dicotomía sí, entonces este está con el globalismo, yo estoy en contra, y vemos en esa escala personajes nefastos de uno y otro lado, y a la vez personas muy sensatas defendiendo una y otra posición. Hay que encontrar a cada problema un tipo de solución, un tipo de búsqueda y no anular la posibilidad también de los debates globales. El cambio climático, el aumento de la temperatura global, la subida del nivel del mar, la intensificación de fenómenos meteorológicos como los que venimos viviendo son amenazas que, bueno, aumentan además crisis alimentaria, conflictos por recursos, conflictos migratorios. No podemos eludir estos debates, no podemos dejarlos en segundo plano, la pérdida de biodiversidad, la inacción política anexada a este problema, es decir, la falta de reacción de los sistemas políticos. Bueno, ahí es donde Harari proponía la cooperación global. Él es uno de los voceros de esa postura, que a la vez, por ejemplo, personajes como Lula da Silva defienden que deba haber una cooperación internacional, pero también Gustavo Petro, el colombiano, uno de los más elocuentes a la hora de hablar de la crisis ecológica a nivel global en los ámbitos internacionales. Bueno, una cooperación global, un cambio en los valores y el estilo de vida. Es inexorable e inevitable que tengamos que poner en el debate, no solo
cómo las estructuras se vuelven más limpias, sino cómo paramos este nivel de consumo, de despilfarro absurdo, ridículo en el que vivimos, que hace que el sistema se sostiene cuanto más consumimos y que si frenamos el consumo se cae todo y entonces volvemos a la rueda. Bueno, esto no puede seguir más y debemos empezar a plantearnos, no, por último, la era de la posverdad, la crisis de la democracia. Bueno, parte de estos problemas que vivimos en la actualidad y que tenemos que enfrentar de alguna manera con herramientas nuevas, con herramientas propias, con una redefinición de lo que es lo humano, de qué es lo humano y cuál es el sentido de la vida para estar en este mundo y si es solamente sacarnos cargas de responsabilidades y una vez que no tengamos más responsabilidades y una vez que la tecnología se ocupe de todo, ¿cuál será el sentido de nuestra vida? Bueno, parte de las preguntas de este siglo XXI. En un ratito seguimos con algunas otras estructuras que tenemos que desafiar y les prometo alguna posible salida, algunos antídotos para esta vida moderna, líquida, del rendimiento y del cansancio.